Vamos a trabajar entonces el día de hoy. Esto qué es lo más importante con respecto justamente al uso de la mecánica cuántica cuando se trata justamente de enlaces, de estos enlaces moleculares que van a ir apareciendo. Básicamente, la mecánica cuántica entra aquí para poder establecer que existe la posibilidad de una unión entre estos núcleos que van a formar justamente una molécula. Y para eso vamos a tomar este modelo de una molécula de hidrógeno, pero solamente con un electrón. O sea, es como si le hubiéramos sacado uno de los dos electrones que debería tener al momento de generarse la molécula. Esto es muy difícil, por ejemplo, de entender para los químicos, ¿no? Para los químicos usualmente ellos le dicen, o sea, tiene que haber dos electrones y los dos electrones estar compartiéndose para generar un enlace ahí molecular, un enlace atómico, ¿no? Y ellos no entienden cuando se trabaja con un solo electrón. Entonces, la idea es que ustedes sí puedan entender eso a partir de la mecánica cuántica que vamos a estudiar. Lo primero, por ejemplo, es hablarles un poco de estas coordenadas con focales elípticas, que son las coordenadas que nosotros vamos a utilizar para hacer un tratamiento de esta molécula de hidrógeno, sobre todo por la parte del cálculo. El cálculo van a ver ustedes que es muy, pero muy facilito. Las coordenadas con focales elípticas son coordenadas de este tipo, ¿no? Aquí puedes ver tú el eje Y, el eje X está aquí, así vendría, ¿no? Y el eje Z es este eje que pasa justamente por los dos núcleos que conforman la molécula. ¿Ya? Entonces, alrededor de este centro, ¿no? Del origen de coordenadas, yo voy a formar elipses, elipses, con focos justamente aquí, con estos focos aquí. Pero voy a ir formando elipses. Y también voy a formar hipérbolas, hiperboloides, mejor dicho. Estos son elipsoides, con con focos aquí, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos coordenadas con focales elípticas. ¿Ya? Desde el punto de vista de mecánica clásica, creo deben haberles enseñado a ustedes coordenadas curvilíneas. En métodos 2 también se utiliza coordenadas curvilíneas. Eh, Estas elipses ya se van a formar cuando una de las coordenadas curvilíneas, en este caso le vamos a llamar eta, es constante y estos elipsoides se van a formar cuando otra coordenada curvilínea sea constante. Tenemos también alrededor de este eje z, la tercera coordenada curvilínea de este sistema de coordenadas confocales es el ángulo azimutal, similar, similar por ejemplo a las coordenadas esféricas. En ese sentido, estas coordenadas curvilíneas que tenemos aquí, estas dos sobre todo, estarían dadas por estas relaciones con estos dos radios que tenemos aquí. O sea, cada punto en este espacio está definido por la ubicación de estos dos radios y este ángulo phi. Entonces, estas coordenadas curvilíneas que tenemos aquí están relacionadas con estos radios de esta forma. Entonces, cuando el este es constante, cuando esta suma de radios sea constante, voy a obtener justamente lo que sería un hiperboloide, ¿no? Sería al revés, ¿no? Cuando la resta, sí, es al revés aquí. Aquí es el E, ¿no? Aquí es el E y aquí es el eta. Es al revés. Entonces, cuando la resta sea constante,
yo voy a obtener aquí este hiperboloide. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿no? El origen de coordenadas, este punto R, estaría dado por RA igual a R medios, RB igual a R medios. R es la distancia internuclear aquí, ¿no? Entonces, en ese caso, este E sería 1, como pueden ver, ¿no? Este E sería 1 y este eta sería 0. El phi puede tomar cualquier valor, ¿no? Para este punto que está aquí. Entonces, en general, estas tres coordenadas, junto con el phi, son las llamadas coordenadas confocales elípticas. Y a partir de estas coordenadas les voy a dejar algunos ejercicios. ¿Ya? La primera, por ejemplo, que determinen las transformaciones entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas confocales elípticas. O sea, la relación que hay entre x, y y z y estas coordenadas c, eta y phi. Lo segundo, por ejemplo, es que ustedes muestren que el diferencial de volumen, este es un vector de R, ¿no? Entonces aquí ustedes tendrían un diferencial de volumen en coordenadas, en coordenadas aquí confocales, tienen esta forma. Me parece que si ustedes determinan la relación entre las coordenadas cartesianas y estas nuevas coordenadas, tienen que hacer algunos cálculos ahí para poder determinar cuánto valen los factores de conversión y a partir de los factores de conversión calculan justamente, pueden calcular, ¿no? La diferencial de superficie y diferencial de volumen. En este caso muestran que la diferencial de volumen tiene esta forma, porque esto lo van a utilizar para poder ustedes resolver esta ecuación, esta integral, ¿no? Esta es una integral que vamos a ver ahora. Noten aquí es e a la menos pr, ra es e a la menos qrb es esta variable, abajo ra, rb y aquí el diferencial de r que vendría a ser un diferencial de volumen, ¿no? ¿Ya? Si... A ver. Ya. Está bien. Entonces, esto va a salir en términos de estos números que van a acompañar al RA y al RB, P y Q, y les va a salir esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de acá es mucho más fácil calcular cualquiera de estas dos integrales, ¿no? Simplemente noten que esto es la derivada parcial de esto, ¿no? O sea, derivan parcialmente respecto de Q, aquí. Si derivan parcialmente respecto de Q, cae un RB, que elimina un RB abajo, y tendrían esta integral a partir de la derivada parcial respecto de Q aquí. Igual aquí, ¿no? Aquí también, otra vez la derivada parcial de la anterior respecto de P, van a eliminar el RA y obtienen esta ecuación que está aquí. ¿Está bien? Entonces, esto, repito, son las llamadas coordenadas confocales y estas coordenadas confocales las vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar son básicamente estas integrales. E incluso el átomo de hidrógeno, o sea, la molécula de hidrógeno H+, se puede resolver exactamente en coordenadas cilíndricas confocales, ¿no? Estoy tratando de buscar el libro donde yo lo vi, no me acuerdo dónde lo he dejado, pero debería estar ahí en alguna carpeta, porque yo vi que se puede resolver exactamente, ¿no? Es Creo que es el tercer sistema conocido que se puede resolver exactamente. El primero es el oscilador armónico, el otro es el átomo de hidrógeno, también se resuelve exactamente.
el átomo de hidrógeno no relativista por si acaso. Y este, ¿no? Que sería la molécula de hidrógeno, también se puede resolver exactamente. Después no hay más sistemas físicos que se puedan resolver de manera exacta. Bien. Una pregunta que podrían ustedes hacer aquí es, ¿quién es este DR, no? Si es RA o RB. Y en realidad ese RA y ese RB se pueden calcular, se pueden obtener en función de este R. Este es el R, ¿no? A este R se refiere cuando trabajamos con este diferencial de volumen. Y tanto el RA como el RB se pueden determinar en función de R, y es por eso que este integral no es una integral doble, ¿no? O sea, no es una integral que dependa de seis, de seis variables. Porque como aquí, por ejemplo, una vez me preguntaron eso, profe, si es RA, RB, ¿por qué no aparece aquí DRA, DRB, no? Ah, y esto es en todo el espacio, estas integrales, ¿no? Todas estas integrales son integrales en todo el espacio. Esto se va a entender mejor al poder observar justamente cómo es el tratamiento de esta molécula, perdón, de esta molécula H2 más, ¿no? ¿Cómo es su tratamiento? Entonces, básicamente, eh, se trabaja con este sistema. Aquí tengo un núcleo, que sería el núcleo A. Aquí tengo otro núcleo, que sería el núcleo B. Y acá está el electrón, como ven, ¿no? Entonces, con este electrón yo tengo un Ra, que es la posición relativa del electrón respecto del núcleo A. Tengo aquí el Rb, que es la posición relativa de este electrón respecto del núcleo B. Y R, que es la posición del electrón respecto del centro de masas, ¿no? O origen de coordenadas. Los núcleos los vamos a considerar idénticos. Son moléculas de hidrógeno, el centro de masa se encuentra justo en el punto medio. Y por lo tanto, lo que yo tendría ahora sería una ecuación de Schrödinger que tome en cuenta aquí todas estas interacciones, que tome en cuenta las energías cinéticas, ¿no? A ver, ¿cómo sería ese hamiltoniano? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cuántos factores va a tener ese hamiltoniano? Creo que están en la posición de decirlo, ¿no? El profesor, sin contar rotación y vibración, deberían haber tres. La interacción de los núcleos colombiana, la atracción colombiana entre el electrón y cada uno de los núcleos, y creo que son dos nomás. Claro, porque el tercer término de interacción de electrones no estaría. Ya, no hay interacción entre electrones con los núcleos. Pues te faltaría energía cinética nomás, ¿no? Claro. Entonces la ecuación de Schrödinger para este electrón, solo para este electrón, tendría esta forma. El primer término es la energía cinética del electrón. Está en función de esta posición, porque, o sea, el origen de coordenadas la estoy colocando en el centro de masas. Este término de acá vendría a ser la atracción electrostática del electrón con el núcleo A. Este término de aquí tendría la atracción electrostática del electrón con el núcleo B. Este término de aquí sería la repulsión electrostática de los núcleos, que también tiene que estar, creo que ese te faltó. Y tendrías aquí, por ejemplo, la energía, ¿no? La autoenergía
y la función de onda aquí. ¿Ya? Este término de aquí es un término constante, ¿no? O sea, al final puede estar como no puede estar, entonces no pasa nada. Pero de todas maneras se está colocando, ¿no? Entonces aquí tienen la energía cinética, la atracción electrostática con los núcleos, la repulsión electrostática de los núcleos. Y noten de que este RA y este RB que están aquí, estas posiciones relativas, como les comentaba, se pueden determinar en función del R, ¿no? Que está aquí, de ese R. Ahora, si pasamos nosotros a unidades atómicas, básicamente me queda esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de Schrödinger que tenemos aquí. Hasta ahí todo bien, ¿no? Esta sería la ecuación que tendríamos que resolver. Este es el hamiltoniano que nosotros deberíamos resolver. ¿Se puede resolver exactamente? Sí, como les comento, estoy buscando el material para poder Yo ya lo tenía, no sé cómo se me ha perdido, en un libro lo tenía, pero no lo encuentro. Creo que que tuve que reordenar el material que tenía para poder compartírselo a la profesora Alejandra, y ahí como que se me ha entre comillas traspapelado, ¿no? Entonces, esto debería poderse resolver exactamente esa ecuación 409. Sin embargo, no vamos a ir por ese lado, ¿ya? Nosotros no vamos a resolver exactamente esa ecuación. Lo que sí vamos a hacer es utilizar un método de resolución que se llama Linear Combination of Atomic Orbitals, ¿no? Esto es muy conocido, esta metodología LSAO, y es lo que interesa que ustedes conozcan por lo menos en el nivel de pregrado, porque como les comento, o sea, son pocos los sistemas que se resuelven de manera exacta, ¿no? Entonces, para este caso específico del H2+, voy a empezar justamente a resolverlo tomando en cuenta, siempre considerando que estos núcleos se pueden, o sea, el potencial que tenemos aquí es un potencial que depende de la separación internuclear, ¿no? Es decir, básicamente estoy trabajando con este hecho, ¿no? De que el potencial debería tener esta forma. Vamos a ver si conseguimos un potencial de esta forma. Y perdón. El valor del potencial va a depender básicamente de la distancia internuclear, ¿no? Entonces voy a suponer de que estos dos núcleos inicialmente se encuentran muy separados, ¿ya? Supongan que están muy separados. Entonces, la pregunta es, ¿con quién se va el electrón? ¿Qué pasa si yo separo los núcleos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta separación del electrón entra a tallar el hecho de que el electrón, entre comillas, debería ser una partícula. O sea, porque el electrón, al separar estos dos núcleos, en algún momento se va a juntar o bien con el núcleo A o bien con el núcleo B, ¿no? Es cierto. O sea, no es que vaya a tener una porción de electrón cerca del núcleo A y otra porción del electrón cerca del núcleo B, si es que estos dos núcleos están separados de manera infinita. Eso no tendría por qué pasar si es que asumimos que el electrón es una partícula fundamental. Entonces, pero la pregunta sería ahí, ¿y con quién se va el electrón? ¿No? ¿Se va con el núcleo B? ¿Se va con el núcleo A? Y en teoría la respuesta es probabilística, ¿no? Ya, vamos a tener una posibilidad de que ocurra esto.
Y si el electrón se va con el núcleo B, aquí está el electrón alrededor del núcleo B, nosotros podríamos sugerir de que ese electrón debería estar en esta función de onda Φ1sRb, ¿no? Si el electrón si el electrón se junta con el núcleo A, perdón, esa, yo tendría ahora una función de onda centrado justamente en este núcleo A. Entonces el electrón al final va a quedar ligado a alguno de esos dos núcleos. La función de onda 1s es conocida por nosotros. Esa es la función de onda 1s en unidades atómicas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta de que la función de onda que nosotros vamos a buscar, esta función de onda phi s, debería ser pues alguna combinación lineal de estas cantidades. Y además, si nosotros estamos, ¿no? Sugiriendo de que alguna de estas dos debe ocurrir, entonces debe haber alguna probabilidad de que el electrón esté en esta función de onda centrada en B o que esté en esta función de onda centrada en A. Si consideramos un 50%, 50%, yo puedo decir de que la solución, ¿no? Por lo menos la tendencia de la solución cuando la separación entre los núcleos es infinita, es que esta función de onda phi s se puede escribir ya sea de esta forma o de esta forma, ¿no? Aquí el más y el menos está básicamente en función a que esta función de onda de forma espacial tendría que ser una función de onda o bien completamente simétrica o bien completamente antisimétrica, ¿no? Y ya el estado del spin en este caso de este electrón nos tendría que decir si la función de onda tendría que ser una de esas dos, ¿no? O completamente simétrica o completamente antisimétrica. Entonces aquí estos índices G y U están indicando eso, ¿no? Esto es, en este caso, como es solamente un electrón, eso no va a interesar mucho, ¿no? Eh, pero cuando tengamos, por ejemplo, el caso de una molécula de hidrógeno que se va a que se va a calcular en función de esta molécula de ionizada, nosotros tenemos que considerar que existen estos dos tipos de soluciones, ¿no? Tanto la simétrica como la antisimétrica. Pero ojo, cuando yo digo simétrica o antisimétrica, en este caso la simetría, ¿ya? La simetría toma en cuenta a A y B. O sea, no está tomando en cuenta tanto a los electrones, sino a A y a B, ¿no? A que yo no sé distinguir cuál de los dos núcleos es el A y el núcleo B, ¿no? Esa es la idea. No es que estemos trabajando directamente o sea, tomando en cuenta la indistinguibilidad en este caso de los electrones, sino que estamos tomando en cuenta la indistinguibilidad de los protones, ¿no? Para esta parte. Pero la función de onda total, que es la función de onda del electrón, sí debería tomar en cuenta ya, para varios electrones va a tomar en cuenta el hecho de que su solución espacial sea completamente simétrica o completamente antisimétrica. ¿Ya? Entonces, esta indistinguibilidad de A y B es a lo que se conoce como simetría homonuclear. Y en este caso, a este tipo de estados con simetría homonuclear se les conoce como estado sigma.
Estos estados sigma van a dar origen justamente a lo que nosotros llamamos el enlace covalente sigma, ¿no? Que es lo que ustedes seguramente en algún momento de sus vidas deben haber escuchado en un curso de química. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No hay preguntas? Entonces, estos estados de aquí son los estados que se espera que ocurran, ¿no? Cuando este R tienda al infinito, ¿no? Un 50% de esto, un 50% de que ocurra esto. Pero, podemos usar estas funciones de onda que están aquí para poder utilizar el método variacional y poder determinar en función del método variacional cuál vendría a ser la función de onda que más se acerca o la solución que más se acerca al potencial que se va a generar sobre estos núcleos que tenemos aquí. Porque al fin y al cabo recuerden que ese es justamente el potencial, ¿no? Esto de acá era el potencial. Esto de acá está asociado. Este es un S que está en función de R, ¿no? Esto es como un potencial para los núcleos. Entonces, si tomamos, ¿no? Cualquiera de estas dos funciones de onda como funciones de onda de prueba para poder, utilizar aquí el método variacional, habría que calcular esta energía, ¿no? Tendríamos en todo caso, como les comento, que calcular esta energía, ¿no? Que sería básicamente el valor esperado de la energía de este hamiltoniano, ¿no? Este hamiltoniano que está aquí, este hamiltoniano que aparece aquí, vendría a ser todo esto que está aquí. Y de esa manera yo obtengo justamente este parámetro o este potencial de energía que generaría este electrón, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es ese término de energía el que se vuelve un potencial para los núcleos. Entonces hay que hacer este cálculo y en ese cálculo es donde justamente van a entrar estas integrales que están aquí. Ya, entonces vamos a calcular aquí estas integrales. El primero vamos a calcular el denominador, que es esta integral que está aquí. Es una integral de volumen, ¿no? Recuerden, es en todo el espacio. Entonces sustituimos ya sea esta función de onda o esta función de onda que está aquí. Y vamos a obtener esta relación, ¿no? Este corchete que está ahí. Entonces, como pueden ver ustedes, como esta es la función de onda 1s al cuadrado y esta es la función de onda también 1s al cuadrado, la integral en todo el espacio de esta función de onda vendría a ser pues 1 y de esta función de onda también sería pues 1, ¿no? Porque estos son directamente densidades de probabilidad. Entonces me va a quedar estos términos, este término multiplicativo y al denominador entonces lo voy a llamar así, ¿no? 1 más menos IR.
¿Ya? Esto por si acaso, bueno, esto de acá está en el Brasden, sin embargo voy a utilizar también, para generalizar el método, voy a utilizar lo que está en el Weisflux. Entonces, esta integral IR es una integral de esta forma. Este término 2 se va a cancelar con este término 2. Y esta integral, esta función de onda que está aquí, estas dos funciones de onda serían la multiplicación de dos veces esto, con uno centrado en R y el otro centrado en RA y el otro centrado en RB. Entonces básicamente hay que calcular esta integral, ¿no? Y esta integral, pues usando esta relación cuando P es igual a Q, que viene de las expresiones que ustedes van a demostrar de manera general anteriores, pueden mostrar de que esta integral al final les va a salir esta cantidad, ¿no? Ahora, este sería el denominador. Podemos calcular ahora el numerador, que vendría a ser esta integral. Igualito, ¿no? Sustituyes el 1s centrado en A, centrado en B, y haces la multiplicación, ¿no? Haces la extensión. Aquí, por ejemplo, estoy colocando los que vienen de esta multiplicación de estos dos elementos. Aquí estoy colocando los que vienen de la multiplicación de estos dos elementos. Y aquí abajo estoy colocando los términos cruzados. Ahora, como el sistema es homonuclear, esta integral en RA es igual a esta otra integral en RB. Entonces las puedo juntar, ¿no? Puedo eliminar uno y sacar aquí uno de esos términos, un medio, igual abajo. De tal manera de que este numerador que tenemos aquí vendría a ser la suma de dos términos. Este primer término HAA puedes colocarlo así. Y este de segundo término HAB puedes escribirlo con cualquiera de estas dos formas, quitándole un medio, ¿no? Así. Y ahora aquí hay que tratar de calcular estas dos integrales, ¿no? El caso de HA es bastante simple. Aquí falta algo, ¿no? Aquí falta el asterisco. Abajo también. Qué raro. No le he puesto en ninguno. ¿Por qué, ah? No. Ah, es que es lo mismo, pues, ¿no? Que son reales. Son funciones reales. O sea, puedo poner phi1s porque la función no tiene un término complejo, ¿no? Es una función real, así que, o sea, ponerle asterisco es igual. Pero debería ir, ¿no? Perdón. Entonces calculemos el HA, vendría a ser esta relación, ¿no? Aquí están los términos del hamiltoniano. Y con respecto, por ejemplo, a esta función 1SA, primero pueden notar de que este término que está aquí sería como un hamiltoniano de átomo de hidrógeno. Entonces, al momento, ¿no?, de sustituir sobre la función de onda 1s, básicamente les va a salir una energía, ¿no?, de átomo de hidrógeno en el término 1s. Y luego les va a quedar a ustedes este término 1 entre r, como es un número que no depende de las variables del integrando, me va a salir del integral y me va a quedar 1s por 1s, o sea, la función de onda al cuadrado, y eso va a ser 1, entonces va a quedar solo ese término, y me va a quedar solamente este término de integral, ¿no? E a la menos 2RA entre RB, integral en todo el volumen. Nuevamente aquí, tú utilizas esta expresión, ¿no? Aunque aquí tienes que derivar para que te quede solamente un RB, ¿ya? Eh, o sea, tendrían que usar esta de acá, ¿no? Pero con RB. Esta ecuación con RB.
y luego poner los valores de Q y P correspondientes y obtener que el HA tiene entonces esta forma. Aquí es menos. El Branden tiene ese problema de que no lo han... Aquí es menos. Como ejercicio muestran que el HAB tiene esta forma que está aquí. No es muy complicado. Y como ya tienen el HA, ya tienen el HAB, ya tienen el denominador también. Entonces al final la energía, ¿no? Esa energía del electrón, en términos de ese parámetro R, vendría a ser E1S, y eso hay que sumarle este término, ¿no? Cuando es G se pone más y cuando es U se pone menos. Y esto, en términos de este R mayúscula de la distancia internuclear, se puede graficar. La gráfica es esta línea de color punteado para el eje menos 1S y esta línea también para el EU menos 1S. Esto de acá, esto que está aquí, esa otra línea, esto es el real, o sea, el experimental, ¿no? Y esta línea punteada que está apareciendo aquí es la parte teórica. Mientras que, a ver, de nuevo, ¿no? Esta de acá es la parte teórica. En la parte de la energía, la antisimétrica no, o sea, la antisimétrica real se coincide con esta de acá. Esto también es real, o sea, están muy juntitas, ¿no? Lo teórico con lo real están muy en juntitos. Y como ven ustedes, para que se forme la molécula, en este caso el H1 más, para tener un potencial que genere una molécula estable, nosotros deberíamos tener en todo caso este potencial que está aquí, ¿no? Con este potencial es que se genera la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Eh, claro, solo se forma la molécula con este potencial, mientras que este de acá es la parte no generada, ¿no? Entonces, miren, hay muchos físicos, hay muchos físicos moleculares que se dedican solamente a armar este tipo de gráficos para ver si es que una molécula, o sea, antes de hacer un experimento, o sea, antes de hacer reacciones químicas, tanto químicos como físicos, por ejemplo, suelen hacer este tipo de tratamiento para ver si la molécula va a reaccionar o no va a reaccionar, porque muchas veces sintetizar algún tipo de moléculas o de materiales es muy costoso. Entonces es más fácil hacer este cálculo y ver si es que en realidad va a haber algún tipo de formación, ¿no? Entonces muchos físicos que entran a la parte del, ¿cómo les puedo decir? Al mercado, ¿no? Porque esto de acá es muy activo. Trabajan básicamente solamente haciendo estas cosas. El área de investigación también es fuerte, pero en el mercado es bastante fuerte, sobre todo en el mercado de los medicamentos, ¿no? Donde se sintetizan muchos de este tipo de moléculas. Se trabaja bastante en esto. Ahora, entonces, es muy interesante ya teniendo las funciones de onda, ¿no? Sobre todo estas funciones de onda de prueba. Es muy interesante, por ejemplo, establecer, ¿no? A partir de estas funciones de onda de prueba, establecer lo que son, qué cosa está ocurriendo
con la densidad de probabilidad de este electrón. O sea, ya no, o sea, cuando yo les decía, ¿no? Cuando hemos escrito estas funciones de onda que tenemos aquí, como funciones de onda de prueba, no necesariamente normalizadas, pues esto no está normalizado, ¿no? Ni esto está normalizado. Pero ya cuando hemos escrito estas funciones de onda que tenemos aquí, el hecho, por ejemplo, de tener a este electrón rodeado de esta... Bueno, el hecho, por ejemplo, de tener a este electrón aquí, o de tenerlo, por ejemplo, alrededor del otro núcleo A, implica que estamos considerando que el electrón es una partícula, que debe ser de alguna forma arrastrada por uno u otro núcleo. Pero una vez que que los núcleos ya no están infinitamente separados, o sea, ya no tenemos algo inmenso, sino algo nuevamente cuántico, algo muy pequeño, el electrón nuevamente vuelve ya no a ser una partícula, sino a una densidad de probabilidad. Por lo tanto, el electrón en ese pequeñito espacio que tenemos ya no es una partícula, sino una nube de carga eléctrica que se va a dispersar alrededor de estos núcleos que tenemos aquí. Y eso lo podemos ver observando aquí esta distribución, esas funciones de onda que tenemos ahí. Aquí tenemos justamente primero la función de onda fije, que sería la función de onda con centro en A y centro en B. Y aquí tenemos la función de onda phi, que sería la función de onda centrada ya sea en A o ya sea en B también, pero esta es la antisimétrica. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo la función de onda al cuadrado, noten ustedes que tenemos una distribución de carga, ¿no? Una distribución de carga eléctrica en esta zona que está aquí. O sea, hay bastante carga eléctrica. Esto en realidad esto decae así, ¿no? O sea, decae muy rápido. Y esto no es tan achatado, ¿no? O sea, es algo así, ¿no? Pero creo que se entiende el hecho de que entre el protón A y el protón B tenemos aquí carga eléctrica negativa, ¿no? Aquí hay carga eléctrica negativa. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, incluso en la academia, ¿no? Sobre todo aquellos que han pasado muchos años en la academia, deben haber resuelto este ejercicio, ¿no? Una esferita con carga negativa aquí y dos esferitas con carga positiva aquí, ¿no? Calcular la distancia A para que estos dos estén en equilibrio. Y eso es lo que estamos obteniendo aquí, ¿no? Tenemos una densidad de carga negativa en el centro y dos cargas positivas en los costados. Y es por culpa de esa carga negativa en el centro que estas cargas de los costados se mantienen pues en reposo, ¿no? Cosa que no ocurre en la función de onda antisimétrica, ¿no? La función de onda antisimétrica no tiene ninguna parte en la cual pueda haber una estabilidad de la molécula, y es porque noten que en la parte central pues no hay una populación o una densidad de la carga del electrón que pueda aglomerar a esos dos núcleos, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? La parte conceptual es muy fácil, pero es importante que ustedes también lo tomen suyo, ¿no? ¿Ya? Esto es algo que que los químicos no entienden. Yo he hablado con algunos alumnos de química y les es muy difícil entender que esto de acá es un enlace covalente. Entonces, para los alumnos de química es muy difícil entender que un enlace covalente es en realidad un enlace eléctrico. Ellos dicen, no, no, el enlace eléctrico es el iónico, dicen.
¿no? Pero es una naturaleza distinta el enlace iónico. ¿Ya? El enlace covalente es un enlace electrónico, es un enlace de atracción electrostática, pero se le llama covalente en el sentido de que el electrón se dispersa, ¿no? Se considera como una dispersión alrededor de los núcleos. Y eso es algo que debe quedarles bien a ustedes en la cabeza, ¿no? Yo recuerdo que en un examen final anterior, pues después de haber hecho todo esto, ¿no? O sea, después de que hemos revisado toda la parte de física molecular, pongo en el examen final la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un enlace covalente y un enlace iónico? ¿No? Estamos hablando de un curso de física del séptimo, octavo ciclo de la carrera de física, donde hay puros alumnos de física, y los alumnos me responden, ¿no? El enlace covalente es el enlace donde hay compartición de electrones y el enlace iónico es el enlace donde hay atracción electrostática, ¿no? O sea, pues no han hecho nada entonces, o sea, es como si yo no hubiese hecho nada en todas las clases, ¿no? Entonces la idea es que ustedes entiendan que el enlace covalente aparece justamente, ¿no? Aparece exactamente porque hay un fenómeno cuántico aquí, ¿no? Estamos hablando de la dispersión de la densidad electrónica alrededor de los núcleos, ¿ya? Eh, pero bueno, eso pasó, ¿no? O sea, es algo verídico. No digo que todos los alumnos hayan hecho eso, pero sí hubieron ahí alumnos que hicieron eso, ¿no? O sea, se les había quedado mucho lo que aprendieron en química, porque los químicos lo aprenden así. Pero, o sea, lo importante aquí es que entiendan la naturaleza cuántica que tiene este enlace covalente. Porque, ojo, estamos hablando de un solo electrón, ¿ah? Un solo electrón. Es bien interesante. Ahora, eh, a estos dos estados, estos son estados electrónicos, ¿no? Acuérdense ustedes en la primera clase que tuvimos sobre esta parte de molecular, yo les hablaba de esto, ¿no? Les decía yo, por ejemplo, que este era un estado electrónico, este es otro estado electrónico, y luego dentro de cada uno de esos estados electrónicos de configuración electrónica, ustedes tienen diferentes niveles de energía, tanto vibracionales como rotacionales. Entonces aquí tenemos justamente dos estados electrónicos, solamente que este estado electrónico que se puede generar, o sea, hay una probabilidad de que se genere, es un estado electrónico que va a llevarnos básicamente a una separación de los núcleos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una disociación de núcleos en una molécula, ustedes deben haber visto que en química, en una reacción química, la disociación, por ejemplo, en general, ¿no? Los químicos lo ponen así, ¿no? Tiene que haber una energía de enlace y luego hay como un salto y luego esto tenemos la disociación, ¿no? En la reacción química. Este salto que tenemos aquí, esta energía de salto que aparece justamente en las reacciones químicas, es básicamente el salto cuando un sistema cuántico pasa de un nivel a otro nivel. O sea, tenemos que para generar una disociación en una reacción química debemos pasar a un estado, un bonding, así se le llama, un bonding. Bond es cuando hay enlace, ¿no? Unbonding es justamente cuando ya no se genera el enlace, pasamos a este nivel y a partir de ese nivel recién se genera la disociación, ¿no? Por eso es que los químicos lo representan de esta forma, pero es básicamente esa situación. Yo les conté que iba a ser químico, o sea, yo antes de ingresar a la universidad no sabía si hacer física o química, ¿no? Al final decidí hacer física porque mi memoria era muy mala y en química necesitas tener una memoria muy, pero muy buena para recordar, o sea, todo lo que enseñan. En física no es tanto, ¿no? En física
No aprende las leyes básicas y de ahí la mente solito empieza a construir todo, ¿no? Al menos así funciona mi mente, ¿no? Por eso, o sea, si yo hubiese entrado a otra facultad de física, yo creo que nunca hubiese terminado la carrera porque solo en la uni te dejan hacer exámenes con cuaderno, ¿no? O sea, si yo no hubiese tenido mi cuaderno porque mi memoria es muy mala, para mí hubiese sido muy difícil de aprobar los cursos. Entonces siempre he tenido que formar esquemas para aprender cosas. Entonces, de repente por eso mis clases también son así, ¿no? Muchos esquemas, poco, o sea, el cálculo no es lo primordial para mí. Bien. Entonces, estos dos estados de energía también se pueden representar o lo representan los químicos y los físicos lo representamos de esta manera. Este es el estado unbonding y le vamos a llamar estado sigma, ¿ya? Ahora van a entender la siguiente clase recién por qué le llamamos estado sigma. Pero la idea es tratar de mantener la misma configuración electrónica ESPDF, ¿no? O sea, como ya tenemos moléculas, para un átomo los niveles del electrón son ESPDF, ¿no? En el caso de las moléculas, los estados electrónicos se llaman sigma, pi, delta, y, o sea, lo mismo, pero con letras griegas, ¿no? Me parece bastante acertado, pero aquí tenemos estos dos niveles S, ya no S, sino sigma, que son el bonding y el unbonding o antibonding, ¿no? O sea, antienlazante, y que se forman a partir de estos dos estados, ¿no? Aquí tenemos esta sería la función de onda átomo de hidrógeno en A, y aquí tendría el átomo de hidrógeno en B. Esta notación HAA menos HAB1 menos S es una notación que está en el Wavelet, que es muy interesante y es justamente lo que voy a tratar a ver ahora, ¿no? Porque en general, tú no sabes, bueno, uno no sabe si cuando hacemos este tratamiento de esta forma, yo no sé exactamente si aquí esta función de onda va a ser 1S o va a ser otro tipo de función de onda, ¿no? Pero esa es la función de onda atómica. Aquí está la función de onda atómica. Pero yo no sé si la función de onda, repito, va a ser 1S, 2S, eh, 2P, no sabemos, ¿no? Entonces, por eso es que esta forma de resolver de manera variacional el problema, básicamente se llama combinación lineal de orbitales atómicos, ¿no? Porque lo que tenemos aquí son orbitales atómicos. Entonces, muchachos, vamos a hacer esto de manera general. ¿Qué quiero decir de manera general? Quiero decir que cuando nosotros hagamos la separación, o sea, cuando pensemos, ¿no?, que los núcleos están muy separados, infinitamente separados, los estados que va a tener el electrón no necesariamente van a ser los estados 1S. Pueden ser cualquier par de estados y cualquier tipo de combinación lineal, ¿no? O sea, puedo tener aquí un CA, un CB, un FIA y un FIB, ¿no? Para el caso del que hemos hecho nosotros, hemos puesto la función de onda 1S y esto de acá, uno entre raíz de 2, ¿no? Pero puede ser cualquier combinación lineal de estos dos orbitales atómicos, ¿no? Pues acuérdense del nombre del método. Entonces, la idea es determinar esta energía base, ¿no? Para esta combinación lineal que tenemos aquí.
Y bueno, agarramos y nosotros sustituimos las funciones de onda aquí, de tal manera que obtenemos esta expresión, ¿no? Esta expresión de abajo viene de hacer este producto, ¿ya? Y ahí viene el término CA cuadrado, CB cuadrado al momento de hacer el producto de estos dos. Y me va a quedar el valor esperado de phi A con phi B, ¿no? Dos veces, aquí está. Y luego aquí tenemos justamente lo mismo, pero con el H adentro, ¿no? Entonces este sería el valor esperado del hamiltoniano con el estado A, con el estado B, y aquí tendríamos con el estado AB, ¿no? Es decir, todos esos elementos son estos de acá. Entonces, ¿cuáles son mis parámetros aquí para poder establecer el mínimo, ¿no? Como estos orbitales atómicos ya están bien definidos, mi mínimo básicamente va a estar en determinar estos coeficientes CA y CB. ¿Ya? Entonces, el mínimo se va a dar en función de esos parámetros con la derivada parcial de la energía respecto de A y respecto de B. Y eso va a ser igual a cero. Igualando a cero es que yo voy a determinar justamente el mínimo, ¿no? Porque mis parámetros, repito, son el CA y el CB. Entonces, ustedes pueden determinar de que al momento de hacer eso aquí, van a encontrar esta ecuación, encuéntrenla, esta ecuación, encuéntrenla, encuentren esta ecuación que está aquí. Incluso, solamente, lo más probable es que esto lo ponga en el final, así que, o en una práctica, así que esto háganlo como un ejercicio, ¿no? Esto también. Recuerden que yo no tengo tiempo de hacer todos los cálculos, por eso es que dejo bastantes ejercicios, pero son ejercicios que ustedes pueden hacer. Y luego a partir de aquí, o sea, ya tengo, por ejemplo, estas dos ecuaciones que deben cumplirse en el caso mínimo. Noten que son ecuaciones, recuerden que lo que queremos nosotros calcular son el HA y el HB, ¿no? Queremos esas cantidades para que todo esto sea mínimo. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones lineales, ustedes pueden mostrar de que van a tener dos valores de energía. Este valor de energía que está aquí y este valor de energía que está aquí. Uno va a ser el bonding y el otro va a ser el unbonding, ¿no? Entonces, ahora, con este procedimiento, que es un procedimiento más general que lo que hemos hecho anteriormente, como ejercicio quiero que rehagan lo anterior. O sea, que obtengan para el caso del átomo de hidrógeno esas energías, ¿no? Que van al final, o sea, la idea es que lleguen a las mismas integrales, a las mismas ecuaciones y a partir de ahí ustedes, ya el resto está hecho, ¿no? Pero por lo menos que se den cuenta que es exactamente lo mismo, que son equivalentes. Porque sí me ha pasado en otros semestres de que los alumnos piensan de que son distintos los que hemos hecho, ¿no? Y no es así, sino que aquí tenemos, esto es un poco más general, ¿no? La idea es que para el caso del átomo de hidrógeno, este Ca y este Cb les salga a ustedes iguales y igual a uno entre raíz de 2, ¿no? Ya. Ahora, ahora, con esto ustedes pueden calcular entonces estas funciones de onda, o sea, les va a salir aquí una función de onda phi1 con esta energía, les va a salir una función de onda phi2 con esta otra energía. Calculen esas funciones de onda de tal manera, ¿no? De que cuando ustedes calculen esas funciones de onda, los cuadrados de esas funciones de onda se van a obtener de esta manera, ¿no? Y aquí hay una cuestión bastante interesante, y es el hecho de que ustedes tienen aquí una distribución
O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si estas dos están bien separados, ¿no? Si estas dos están bien separadas, me parece que el S, este S es este de acá, ¿no? A ver, funciones de onda iguales, bien separadas. Hmm. Algo yo tenía que decirles aquí que era importante. Ya me olvidé. Creo que está en el siguiente. Ah, sí, está en el siguiente. Entonces, estas funciones de onda que están aquí, ¿ya? Son las distribuciones de ese electrón alrededor de todo de los dos núcleos. Entonces, básicamente tienes una parte bonding y una parte unbonding que en términos de algo así como gráficos de nivel se van a ver de esta manera, ¿no? O sea, la idea es que ustedes noten de que aquí hay un déficit de ese electrón en el unbonding o el antibonding y aquí hay y aquí justamente hay ese electrón como que está en medio, ¿no? De los dos, de manera, promedio, es como si el electrón se encontrara ahí justo en medio de los dos núcleos, manteniéndolos estables. Ahora bien, ¿cómo interpretar eso? Eso es lo que quería hacer, ¿no? Vamos a interpretar esa situación. Si yo tengo, por ejemplo, los dos electrones, ¿no? De manera infinita, separados de manera infinita, y estoy asumiendo, por ejemplo, que es como si tuviera una densidad de electrones aquí. Hay una probabilidad de tener esta densidad de electrones y hay otra probabilidad de tener esta otra densidad de electrones. Un 50-50%, ¿no? Eso es básicamente lo que me dice esa función de onda. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y noten que esto que está apareciendo aquí, que sería la función de onda phi1, phi2 al cuadrado cuando estos dos, cuando este radio es infinito, ¿no? Ese phi1 acá sería claro. Se va a convertir en un estado enlazante y un estado antienlazante. Es como si estas dos distribuciones, phi a cuadrado medios, phi a cuadrado medios, debido justamente a la atracción, debido al fenómeno cuántico, esas distribuciones se han vuelto a esta otra distribución y es como si todo lo que está aquí, o sea, toda la distribución de carga eléctrica que estaba aquí, ahora se ha metido en esta parte, ¿no? Entonces, a eso se le llama populación enlazante y esa populación enlazante básicamente es el término que está aquí, este término que está aquí. ¿Ven? Es como si tuviese esta función de onda, ¿no? Este término de función de onda que aparece, lo estoy llamando de esta manera, de tal manera de que si estuvieran muy separados los núcleos, este término enlazante no existiría. Pero al momento de ya estar nuevamente bastante juntos, aparece este término enlazante de aquí y este término enlazante que está aquí, este, sobre todo esta coordenada, ¿no? Es como si tuvieses, a ver, no sé si esto de acá es como un sí y esto de acá es como un, vamos a llamar sí 1 y esto de acá es un sí 2. ¿Ya?
Entonces, esta función de onda psi 1, psi 1 al cuadrado, está representando esta distribución. Y esta función de onda que tenemos aquí, psi 2, que sería también vamos a llamarle, mejor psi 1 no, vamos a llamarle phi 1 al cuadrado y aquí un phi 2 al cuadrado. Entonces, esta función de onda de aquí al cuadrado representa esta distribución cuando están muy alejados, y esta función de onda psi 2 al cuadrado representa esta función de onda que está aquí. Entonces, noten de que este término más s que aparece aquí es como si agregara a esto una coordenada, o sea, un coeficiente, de tal manera de que en vez de ser, ¿no? De que se dé todo este término, se va a dar solamente un porcentaje, mientras que otro porcentaje se va a dar justamente con este coeficiente, y por eso es que a este coeficiente se le llama populación de enlace. En el caso del antienlazante, donde aquí aparece un signo menos, lo que tenemos justamente es que la población que debería generar ese enlace ahora se ha colocado en el otro lado, ¿no? Por la indistinguibilidad justamente de los núcleos. Y es por eso de que ahora este término que está aquí resta esta población y la coloca en esta otra zona, ¿no? ¿Ya? Eh, pero lo que yo estoy pensando ahorita es cómo este término que está aquí, cómo el alejarse tanto hace que este término se haga cero. Esto se anula. Estos dos términos de aquí deberían anularse cuando esto se hace infinito. Y por no apuntarlo me acabo de olvidar. Mm, Obtenga matemáticamente las populaciones enlazantes y desenlazantes. Claro, obtener esto de acá, ¿no? Pero eso lo obtienen justamente con este ejercicio. Es lo mismo que este ejercicio. Esto lo he puesto recién. Pero quiero saber cómo es que cuando se hacen infinitamente extensos, esto de acá se hace nulo. No me acuerdo por qué llegué a esa interpretación es mía, pero no me acuerdo por qué llegué. La verdad es que no me acuerdo por no apuntarlo. A veces pienso que no se me va a olvidar algo y simplemente no lo apunto. El S representa este término, ¿no? Me voy a tener que... Profesor, Sí, una pregunta. sí. Esa ecuación B1, por ejemplo, donde está el psi o el phi igual a una combinación lineal, Ujú. ¿eso solo va a ser válido cuando la distancia internuclear es pequeña o cuando también es infinito? Es demasiado, está muy distantes, porque en el slide siguiente, Ujú. cuando pone que R es infinito, está como que considerando solamente phi a cuadrado más phi b cuadrado. O sea, no está haciendo un phi a más phi b al cuadrado. Ujú. Sí. Y eso es lo que, no sé, o sea, Ese, eso eso, pretende eso, uno, eso lo he puesto como resultado de esta expresión. claro. Eso lo he puesto como resultado de esta expresión. No, no a partir de aquí. Aquí simplemente estoy considerando la combinación lineal de esos dos estados phi A, phi B, ¿no? Y los estados phi A y phi B son los estados que se generan cuando estos núcleos son infinitamente separados, ¿no? Ujú. Pero, o sea, lo que yo me refiero es que, claro, cuando son infinitos separados, ¿no? Pero si tú tomas el módulo al cuadrado para ver la densidad de probabilidad, tendría que quedarte el phi cuadrado más phi b cuadrado más término cruzado. No sé si me dejo entender. Sí, Phi a por phi b. Pero en el slide siguiente, cuando el r es infinito, ese phi a por phi b como que lo desprecia o no está. claro, pero es que es por esto, ¿no? Esa es la interpretación que yo le di a este término que está aquí. Ah, ya.
¿no? Entonces yo a esto le estoy llamando la separación infinita y este es el término cruzado que, como igual que tú pienso, ¿no? Aparece porque estoy considerando la combinación lineal. Sino que, Ya, sí, ya entiendo. pero eso esa es la visión que yo tengo de esto, ¿no? Al interpretar esta ecuación. No lo obtengo directamente de aquí, ¿no? O sea, esto que está aquí es como si yo hubiese partido, ¿no? La mitad del electrón a un lado y la mitad del otro electrón al otro lado, ¿no? Y esa es la interpretación que yo le doy a esto que está aquí. Ya, ya, ya. Ahora, yo creo que ¿Cómo se pasa? sí, yo creo que le he dado solamente esa interpretación, pero yo me acuerdo haber distinguido en función de este S que está aquí o de las funciones, la obtención de esto de acá. Porque miren, ¿qué pasa si el phi a ver, si el phi A es igual que el phi B? Si el phi A es igual al phi B, entonces esto que es el S, phi A, De uno. phi B tendría que ser uno, ¿no? Entonces el psi uno, esto se va a cancelar, esto no va a estar, ¿no? No, esto se va a volver, esto es infinito, ¿no? Y esto también. Mm, claro. Cuando el S es cero podría ser. Porque aquí sería esa parte del sí A por phi B. Aunque también había una. Ah, sí, sí, entre cero estarían. Claro. Acá, ¿no? Es que este S que está aquí debería cancelarse con este, ¿no? Pero no lo hace. Pero así está escrito en el libro. So, yo quería interpretar eso de esa forma. La única interpretación que yo le he dado es estos términos, es justamente, o sea, una suma en una zona y esta resta en otra zona, ¿no? Mm. El método es el usual, ¿no? O sea, este método que está aquí sí es general. Solo que yo le había dado una interpretación para poder acordarme yo también unas cosas. Y la verdad es que no me acuerdo. Ayer estaba pensando en eso cuando repasé la clase, pero no me acordaba. Profesor, ¿ese phi A phi B es producto escalar también? Esta multiplicación, Sí. no, son las funciones de onda, ¿no? Multiplicadas. Ahí. Ya son simplemente las funciones de onda multiplicadas. Son esas funciones de onda al cuadrado, ¿no? Esto elevado al cuadrado. Voy a tener que hacer el cálculo de nuevo. Bueno, ahí voy a ir pensando en eso. Pero eso era lo que quería yo comentarles, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, por hoy vamos a terminar ahí.